Mi esposa me traicionó con mi mejor amigo y planeó hacerme sufrir, pero lo pagó muy caro. Hace 5 años, me encontraba saliendo un día antes de una feria empresarial por primera vez. Trabajo para una compañía de telecomunicaciones y cada año participamos en 3 ferias que se celebran en diferentes ciudades de México, cada una de 5 días. Montamos nuestro stand el domingo y lunes. La feria comienza el martes por la mañana y termina al mediodía del jueves. Durante los últimos 5 años, trabajé diligentemente en cada evento, quedándome hasta que la última caja estaba empacada y cargada en el camión el jueves por la tarde. Sin embargo, en la última feria de mayo, en el Centro de Convenciones de Guadalajara, me torcí el tobillo el martes por la noche, lo que me dejó incapaz de trabajar en nuestro stand al día siguiente. Durante el almuerzo del miércoles, mi jefe me dijo que no tenía sentido quedarme en la feria si no podía trabajar, y me pidió que buscara un vuelo a casa. No me lo tuvo que decir 2 veces. Esa tarde, a las 2, ya estaba en un avión de regreso a Ciudad de México. Antes de subir al vuelo en Guadalajara, llamé a casa y dejé un mensaje para Valeria, mi esposa desde hace 9 años, diciéndole que estaría en casa a las 8 de la noche. Valeria estaba molesta conmigo por algo antes de que me fuera de viaje, pero no quiso hablar de ello en ese momento, sugiriendo que lo resolveríamos cuando regresara. A pesar de lo molesto del tobillo torcido y que mi jefe me dijera que me fuera antes de que terminara la conferencia, estaba contento de volver temprano para descubrir qué le pasaba a mi esposa. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, noté un Volkswagen negro en nuestra entrada. No conocía a nadie que tuviera un coche así, y me incomodó un poco que Valeria tuviera visitas cuando sabía que yo llegaba. Pensé que estaría ansiosa por hablar de cualquier problema que tuviera. Al entrar por la puerta principal, escuché voces en la sala. Al pasar por la cocina y asomarme, recibí el impacto de mi vida. Valeria estaba sentada en el sofá con mi mejor amigo, Mateo López. Eso no era lo sorprendente. Lo que me golpeó fue que la blusa de Valeria estaba desabotonada. Valeria y Mateo no me habían visto aún. Caminé por la cocina y me paré al borde de la sala, exclamando, cuestionando lo que veía frente a mí, sorprendido. Valeria, sobresaltada por mi aparición repentina, preguntó por mi regreso inesperado. Su expresión y el hecho de que no intentara cubrirse la blusa sugerían una extraña anticipación de este momento. Pregunté qué estaba pasando, buscando una explicación. Valeria, con una sonrisa, me aseguró que no era lo que pensaba. Ríe suavemente. Mientras lidiaba con lo surrealista del momento, el dolor en mi tobillo me recordaba la realidad de la situación. Durante mi breve tiempo en la sala, Mateo permaneció inmóvil, mirándome con una expresión divertida. Había alcanzado mi límite. A pesar del tamaño de Mateo y el dolor en mi tobillo, estaba decidido a sacarlo de mi casa. Di un paso hacia el sofá cuando de repente me encontré atrapado por otro hombre. Su acercamiento fue silencioso, y rápidamente tomó mi brazo derecho, torciéndolo detrás de mi espalda, mientras su brazo izquierdo me hacía una llave al cuello. Podía respirar, pero la amenaza de cortar mi aire era clara. Valeria declaró que ahora entendía la situación. Reveló que habían estado esperando mi llegada para iniciar una extraña celebración. Mateo había compartido detalles sobre mis supuestas acciones en las ferias, lo que llevó a Valeria a preguntarme si pensaba que nunca descubriría mis indiscreciones o si creía que no le afectaría. Expresó su dolor y su intención de vengarse, detallando un plan para disfrutar con Mateo y Diego mientras yo observaba. Mis intentos de explicarme fueron frustrados cuando el hombre que me sujetaba cubrió mi boca y nariz. El olor me abrumó, y pronto sentí que perdía el conocimiento. Desperté atado en la cama de la habitación de invitados, mi tobillo lesionado palpitando como si estuviera presionado contra un hierro caliente. Un cable de bocina aseguraba mis muñecas y tobillos, cortando la circulación. Olvidando momentáneamente las palabras de Valeria, las recordé al escuchar voces en el televisor al pie de la cama. Al mirar la pantalla, vi a Valeria sentada, desvestida, con Mateo. Dirigiéndose a la cámara, expresó su esperanza de que estuviera despierto, con la intención de mostrar una herramienta significativa que planeaba disfrutar.
Mateo tuvo la primera oportunidad por revelar mi supuesta infidelidad y ayudar a orquestar la situación. Luego, Valeria llamó a Diego para mostrar su propia herramienta impresionante. Diego, el hombre que me había sujetado, se unió y me deseó que disfrutara del espectáculo, mencionando que grabarían el evento para que pudiera verlo repetidamente a mi gusto. En ese momento, me importaba poco lo que hacía Valeria. Nuestro matrimonio había terminado. Mi prioridad era liberarme de las ataduras, preocupado por la falta de circulación en mis manos y pies. No estaba dispuesto a esperar a que Valeria y sus amigos terminaran. Comencé a tirar con mi pierna izquierda, soportando el dolor, deteniéndome por 30 segundos y repitiendo el proceso. Tras varios intentos, di un fuerte tirón y el cable se rompió. Observé mi tobillo izquierdo sangrando. Las heridas parecían manejables. Luego atendí mi pierna derecha, una tarea más difícil por el esguince. Romper los cables en mi pierna derecha causó un desgarro considerable en la piel, lo que provocó un sangrado significativo. Con las piernas liberadas, alivié la tensión en mis brazos, pero los nudos del cable resistían. Armado solo con mis dientes, intenté romper los cables que ataban mi muñeca, repitiendo el proceso usado en mis tobillos. Al liberar mi muñeca derecha, sangró casi tanto como mi tobillo derecho. Con ambas piernas y mi brazo derecho libres, rompí fácilmente la última atadura. Mi muñeca izquierda sufrió cortes menores, causando un leve sangrado. Una vez libre, observé el sangrado continuo de las heridas en tobillos y muñecas. Buscar vendajes improvisados en la habitación no dio resultados, y la sábana estaba manchada de sangre, sorprendiéndome por la cantidad. Al intentar ponerme de pie, el mareo me obligó a sentarme de nuevo. Mi cabeza latía, mi cara dolía y sentía náuseas. Con los ojos cerrados, intenté calmar mi estómago cuando escuché mi nombre. Pensé que Valeria había entrado, pero al abrir los ojos, vi que me hablaba a través del televisor, preguntando si veía lo que ocurría en la pantalla. Al mirar, observé a Valeria en actos íntimos con Mateo, posicionados en un estilo de 4 patas. Por un momento, consideré si Valeria creía que disfrutaría viéndola, pero sabía que entender mi enojo actual la alejaría. Salí de la cama y golpeé el televisor con mi brazo derecho, haciendo que la sangre salpicara la pantalla. Al girarme, vi mi reflejo en el espejo, revelando un moretón prominente en mi frente con 4 bultos pequeños, como marcas de nudillos. Procesé con incredulidad que mi esposa orquestó un escenario donde me drogaron, maltrataron y ataron a una cama solo para que ella tuviera intimidad con mi ex mejor amigo y un desconocido. Pensé en tomar un bate de béisbol, pero dudé, considerando mi estado debilitado, el mareo persistente por la droga y la incertidumbre de si Mateo y su amigo podrían dominarme. Además, las posibles consecuencias, como causar daños o pérdida de vidas, me disuadieron de actuar impulsivamente. Examinando el caos de la habitación, se me ocurrió una idea. Unté sangre en los postes de la cama y las almohadas. Luego creé 2 líneas paralelas de sangre en la alfombra desde el lado de la cama hasta la puerta. Crucé el pasillo hasta el baño de invitados y encontré gasa y cinta adhesiva bajo el lavabo. Antes de salir, me aseguré de que no hubiera sangre en el lavabo, la puerta del mueble o el suelo. Afortunadamente, nuestra casa tenía el dormitorio principal en la planta baja, lo que aliviaba preocupaciones sobre que Valeria o sus compañeros me oyeran. De vuelta en la habitación, usé mis conocimientos para darme primeros auxilios. Vendé ambos tobillos y mi muñeca izquierda, dejando solo las heridas de mi muñeca derecha expuestas. Tomé el teléfono inalámbrico junto a la cama, asegurándome de mancharlo de sangre, y marqué emergencias. Cuando la operadora respondió, supliqué ayuda urgentemente, expresando mi miedo de que fueran a matarme. Abrumado, exclamé, «¡Dios mío!», y dejé caer el teléfono al suelo junto con la gasa y la cinta. Bajé por la escalera trasera que llevaba al garaje y salí de la casa. Al pasar por el coche en la entrada, unté sangre en la manija de la puerta del conductor y dejé mi huella ensangrentada en la tapa del maletero. Luego, caminé hasta un terreno vacío al otro lado de la calle. Encontré un escondite detrás de unos arbustos y me senté a esperar los acontecimientos. Mientras esperaba,
vendé mi muñeca derecha. La espera fue breve. En 5 minutos, llegó el primer coche patrulla. 2 oficiales bajaron y se acercaron a la casa, mientras un segundo coche llegó y sus oficiales fueron a la parte trasera. El oficial en la puerta principal esperó. Uno tocó el timbre, esperó, volvió a tocar y tras otros 30 segundos, golpeó la puerta. La luz del porche se encendió y Valeria abrió. Desde mi punto de vista, parecía que se sobresaltó al ver a la policía, aunque estaba demasiado lejos para distinguir su expresión. Los oficiales le informaron sobre una llamada de emergencia desde esa dirección minutos antes y preguntaron sobre la naturaleza de la llamada. Valeria negó saber algo y afirmó que estaba sola en la casa. Los oficiales insistieron, no aceptando su respuesta. Valeria mantuvo que estaba sola, explicando que su esposo estaba fuera en una feria empresarial. Sin embargo, la situación de Valeria empeoró cuando los 2 oficiales que regresaban de la parte trasera revelaron a Mateo y Diego bajo custodia. El oficial que sujetaba a Mateo exclamó: «Mira a quienes encontramos escapando por la puerta trasera». Al ver a Mateo y Diego, Valeria pareció perder la compostura, deslizándose contra el marco de la puerta hasta sentarse en el suelo. Un oficial la ayudó a levantarse y la escoltó dentro, mientras los otros oficiales llevaban a Mateo y Diego a la casa. Desafortunadamente, no pude presenciar lo que pasó dentro, pero imaginé la escena cuando la policía abrió la puerta de la habitación de invitados y vio el desastre. La expresión de sorpresa de Valeria al descubrir mi ausencia habría sido impagable. Anhelaba cruzar y meterme en el maletero del coche, pero evité arriesgarme a ser visto. Pasaron 10 minutos de silencio, seguidos de un crescendo de ruido y confusión. Llegaron 2 patrullas más con sirenas y luces. Luego, sacaron a Mateo y Diego esposados, argumentando vehementemente que no le habían hecho nada al esposo de la mujer. Los colocaron en los asientos traseros de coches separados y se los llevaron. Mientras tanto, los oficiales inspeccionaron el coche en la entrada. La sangre en la manija de la puerta fue notada rápidamente, seguida por el hallazgo de sangre en la tapa del maletero. Un oficial recuperó las llaves del coche de Diego y abrió el maletero. Realmente deseé haber estado en el maletero cuando lo abrió, pero resultó que no importó. El oficial que inspeccionaba el maletero llamó a otro oficial y luego a un tercero. «Tenemos armas y drogas aquí», exclamó a un oficial de civil que acababa de llegar. 3 pistolas automáticas y cerca de 1 kilogramo de lo que parecía cocaína. Durante los siguientes 20 minutos, observé cómo la policía fotografiaba el contenido del maletero del coche de Diego y lo remolcaba. Los 2 coches que llevaban a Mateo y Diego se fueron, y poco después, Valeria salió de la casa esposada. Fue colocada en una patrulla y se la llevaron. Los oficiales permanecieron en la casa, y vi cómo aseguraban la puerta principal con cinta de escena del crimen. Decidí entonces que era hora de irme. Caminé por el terreno vacío hasta la calle de atrás, y manteniéndome en las sombras, recorrí las 10 cuadras hasta un centro comercial con un Sanborns. Sabía que me veía bastante mal, con vendajes ensangrentados en muñecas y tobillos, y un moretón en la frente, pero necesitaba salir de la calle por un rato. Tenía justo el cambio suficiente para comprar un café grande. Al entrar al restaurante, esperaba que todos me miraran, pero resultó que encajaba perfectamente con la multitud allí. Había unas 15 personas de la calle comiendo una torta o tomando café. Nadie me prestó atención mientras me sentaba en un rincón a tomar mi café. Mientras pensaba en lo que había provocado, no pude evitar sonreír. La imagen de Valeria, Mateo y Diego, siendo interrogados por la policía, casi me hizo reír en voz alta. La policía les preguntaría qué hicieron con mi cuerpo, y por supuesto, no podrían responder, y cualquier cosa que dijeran sería considerada mentira. El único problema que aún tenía era cómo reaparecer sin ser acusado de engañar intencionalmente a la policía. Para cuando terminé mi café, tenía una idea que pensé que funcionaría. Al llevar mi taza vacía al mostrador para pedir un relleno, el gerente se acercó y me dijo que me rellenaría la taza si luego dejaba el restaurante. Acepté su oferta. Con una taza de café recién llenada,
Comencé a caminar las 20 cuadras hacia un parque que conocía. Me escondía detrás de árboles y arbustos cada vez que veía un coche acercarse. Considerando la dificultad para caminar con mi tobillo lesionado, me tomó casi una hora llegar al parque. Una vez allí, encontré una mesa de picnic en un rincón oscuro y me senté hasta las 3 de la madrugada. A esa hora, me quité los vendajes y los tiré a la basura. Luego me moví al lado opuesto del parque y me acosté en el césped junto a un sendero para correr. A pesar del dolor en mis muñecas y tobillos, especialmente el derecho, pude dormir a ratos hasta que empezó a salir el sol. Me quedé lo más quieto posible, esperando incluso quedarme dormido otra vez, mientras aguardaba lo que sabía que pasaría. El parque era un favorito para corredores y personas que paseaban a sus perros por la mañana. Sabía que pronto me descubriría alguno de ellos. Y así fue. En media hora, estaba en la parte trasera de una ambulancia rumbo al hospital. Había dejado mi cartera en la mesa de noche de la habitación de invitados, así que no tenía identificación. Por alguna razón, no estaba coherente cuando los médicos de urgencias intentaron averiguar quién era y qué me había pasado. También me costaba mantenerme despierto. Me aseguré de que mi farsa no terminara prematuramente, y no fue hasta casi el mediodía que llegó la policía. Fingí estar dormido hasta cerca de la 1. Luego me preparé para hablar. Había ensayado qué diría y cómo respondería a las preguntas para no alejarme demasiado de la verdad. Un detective de civil, el señor Morales, se acercó y preguntó si era Alejandro Gómez. Confirmé mi identidad y accedí a responder sus preguntas, pero expresé incertidumbre sobre cuánto podría ayudar, destacando mi falta de memoria sobre los eventos. El detective Morales explicó que me encontraron en un parque un hombre paseando a su perro alrededor de las 6 de la mañana y me animó a compartir lo que recordaba. Relaté que regresé a casa desde Guadalajara la noche anterior, llegando un día antes de lo planeado. Al entrar a la casa, descubrí a mi esposa hablando con mi mejor amigo, Mateo López. Cuando los cuestioné, alguien me agarró por detrás, dificultándome respirar. Mientras mi esposa Valeria gritaba, me costaba concentrarme en sus palabras por la falta de aire. Creí que debieron drogarme, porque lo siguiente que recuerdo es despertar en la habitación de invitados, atado a la cama. Noté sangre donde habían atado mis muñecas y tobillos, y empezaba a perder sensibilidad en manos y pies. A pesar de intentar liberarme, causé más daño a mis muñecas y tobillos. Fue entonces cuando noté el televisor encendido, transmitiendo desde el dormitorio principal. Valeria estaba en actos íntimos con Mateo y otro hombre, un tipo grande que nunca había visto. Pensé que oí que discutían sus planes para mí después de terminar con mi esposa. Aunque mi mente aún estaba nublada, sonaba como si contemplaran matarme. Creí que estaban atacando a Valeria y que la intención era eliminarnos a ambos. Fue cuando logré liberarme del cable que me ataba a la cama y llamé a emergencias. El detective Morales preguntó por qué dejé caer el teléfono durante esa llamada. Expliqué que lo solté cuando me di cuenta de que Valeria participaba voluntariamente. Me pareció escuchar que decía algo como, «Ve a encargarte de ese idiota». Temiendo por mi seguridad, decidí intentar escapar de la casa. Sin embargo, no recuerdo nada después de eso. Aunque obviamente logré salir. Morales preguntó si recordaba que alguien me hubiera golpeado, a lo que respondí que no lo creía, pero mucho de lo que pasó aún estaba borroso. Curioso por la perspectiva de mi esposa, pregunté a Morales qué decía Valeria sobre el incidente. Relató que ella afirmó haber descubierto mi supuesta infidelidad durante mis viajes de trabajo y quería darme una lección. Según ella, no se suponía que me lastimaran, y planeaban liberarme una vez que ella hubiera tomado su venganza. Intrigado, pregunté si mencionó de dónde sacó la idea de que la engañé. Morales explicó que dijo que Mateo se lo contó, refiriéndose a mí como un cerdo estúpido. Expresé frustración porque la única evidencia que tenía de mi supuesto engaño venía de una sola persona, la misma con la que decidió vengarse. Cuestioné el juicio de Valeria, diciendo que creía que era más inteligente como para caer en esa manipulación. Morales continuó, y confirmé que nunca había engañado a mi esposa. Afirmé que ella pudo haberme preguntado fácilmente,
y yo habría demostrado que no la engañé. El detective Morales me hizo algunas preguntas para aclarar puntos, pero no desafió nada de lo que dije. Me dieron de alta del hospital al día siguiente. Al regresar a casa, había un mensaje en el contestador de Valeria, suplicándome que fuera a la comisaría y dijera que todo fue un malentendido, que necesitaba que pagara su fianza para salir. Borré el mensaje y tomé una cerveza del refrigerador. El teléfono sonó de nuevo. Era Sofía Martínez, la mejor amiga de Valeria. Sofía, divorciada, había sido atrapada engañando a su esposo, quien la echó de inmediato. Nunca me gustó Sofía, y no apreciaba su influencia en Valeria. De alguna manera, sabía que ella tuvo un papel en las acciones de mi esposa. Sofía insistió urgentemente en hablar conmigo, así que, por curiosidad, la invité a casa. Llegó una hora después y me dijo que había hablado con Valeria, quien estaba en casa de sus padres. Según Sofía, Valeria me acusaba de engañarla durante mis viajes de trabajo. Negué vehementemente la acusación, enfatizando que nunca la había engañado. Sofía mencionó que Valeria no dio muchos detalles, solo que hubo un malentendido y que yo había llamado a la policía, lo que resultó en su arresto. En respuesta, conté a Sofía los mismos detalles que compartí con el detective Morales, ya que la mayor parte era cierta. Sofía fingió estar sorprendida, pero no se volvió contra Valeria. Expresó incredulidad, diciendo que tal comportamiento no era propio de Valeria, y sugirió que podría estar pasando por una crisis. Curiosa por mis intenciones, Sofía preguntó si planeaba hablar con Valeria y darle una oportunidad para explicar su versión. Respondí que lo consideraría, pero cuestioné por qué Valeria no me dio la misma consideración. Si pensaba que me comportaba mal, ¿por qué no lo discutió conmigo antes de tomar medidas tan drásticas? Pregunté si Valeria había hablado con Sofía sobre la situación, a lo que Sofía respondió que no, afirmando que, de haberlo hecho, le habría aconsejado que hablara conmigo. No le creí ni por un minuto. Estaba seguro de que Sofía no me tenía en alta estima, así que dudaba que hubiera objetado el plan de venganza de Valeria. Sofía mencionó que no sabía qué le había pasado a Valeria, y me aconsejó no hacer nada hasta tener todos los hechos. Le aseguré que no tomaría acciones precipitadas. Sofía me besó en la boca y preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarme. Aunque estaba seguro de sus intenciones, fingí ignorancia y le dije que ya había sido de gran ayuda, que solo necesitaba algo de tiempo a solas. Después de que Sofía se fue, contacté de inmediato a un abogado y programé una cita para esa tarde a las 2 con Juan Pérez II. Durante la reunión, describí brevemente las acciones de Valeria y expresé mi deseo de que iniciara los trámites de divorcio contra ella sin demora. Dije que prefería entregarle los papeles del divorcio al día siguiente. El señor Pérez, preocupado, preguntó si estaba seguro de proceder tan rápido sin tener todos los hechos. Sugirió tomarme más tiempo para pensarlo, citando su experiencia en divorcios y el potencial de salvar matrimonios si las parejas reflexionaban más. Reconocí la sugerencia del señor Pérez, diciendo que tal vez debería darle más tiempo a la situación. Expresó satisfacción por mi disposición a considerar esperar. Sugerí posponer la entrega de los papeles del divorcio a Valeria hasta pasado mañana, desviándome de mi plan inicial de entregarlos al día siguiente. Pérez pareció desconcertado, cuestionando el cambio de cronograma y expresando preocupación por moverme demasiado rápido. En respuesta, afirmé que, si no estaba dispuesto a actuar rápidamente en mi nombre, podía encontrar fácilmente otro abogado que lo hiciera. Pérez cedió, aceptando entregar los papeles a mi esposa pasado mañana. Le di la ubicación de Valeria en casa de sus padres y su dirección de trabajo para los procedimientos legales. Al salir de su oficina, me sentía entumecido, excepto, claro, por mi tobillo derecho, que aún dolía como demonios. Justo después de dejar la oficina del señor Pérez, fui al banco, cerré todas nuestras cuentas conjuntas y cancelé nuestras tarjetas de crédito compartidas. Luego, abrí nuevas cuentas solo a mi nombre. Sabía que eventualmente tendría que darle la mitad del dinero, pero iba a hacerla trabajar por ello. Durante las siguientes semanas, Valeria intentó contactarme varias veces en el trabajo y en casa, pero elegí no responder ninguna de sus llamadas. Finalmente,
Mi abogado me informó que Valeria planeaba impugnar el divorcio a menos que accediera a una reunión donde pudiera presentar su versión de la historia. Le dije al señor Pérez que necesitaba tiempo para considerar esto. Tras más de un mes, contacté al señor Pérez nuevamente para preguntar si Valeria aún insistía en una reunión antes de aceptar el divorcio. Expresó sorpresa por la demora y prometió verificar con su abogado ese día. Pérez me informó que Valeria aún quería una reunión. Le di instrucciones para que le comunicara a mi esposa que no aceptaría una reunión cara a cara. Si elegía impugnar el divorcio, estaba bien, pero los procedimientos quedarían en espera hasta que estuviera lista para aceptar el divorcio. Durante este periodo, seguiríamos legalmente casados, pero no la vería ni hablaría con ella. Enfaticé la claridad de mi postura, y Pérez me aseguró que transmitiría mi respuesta a Valeria al día siguiente. Visité a la esposa de Mateo, Beatriz. Me invitó a pasar y ofreció una bebida. Mientras nos sentábamos en el sofá, comenzó a disculparse por las acciones de Mateo, pero la interrumpí, diciendo que ella no era responsable de lo que hizo Mateo, así como yo no era responsable de lo que hizo Valeria. Enfaticé que eran responsables de sus propias acciones. Beatriz reconoció mi punto, pero expresó sentirse mal por lo que me había pasado. Luego sugirió que podríamos encontrar consuelo el uno en el otro. Respondí bromeando, mencionando que siempre la había encontrado atractiva y que, de haberla conocido soltero, quizás la habría invitado a salir. Antes de que pudiera terminar, Beatriz se inclinó y me besó, expresando interés en la idea. Me llevó al dormitorio, donde hicimos el amor lenta y deliberadamente. Después, Beatriz susurra, que estaría abierta a volver a juntarnos para consolarnos, y admitió que amaba lo que estaba pasando entre nosotros. La semana siguiente, recibí una llamada de la oficina del Ministerio Público. Andrés Hernández, el fiscal auxiliar que manejaba los casos contra mi esposa, Mateo López y Diego Méndez, preguntó sobre la declaración del abogado de mi esposa de que podría no presentar cargos. Aclaré que eso no era correcto y que no había discutido el asunto con nadie. Dije que realmente no sabía qué hacer. Sabía que mi esposa estuvo involucrada en lo que me pasó, pero no sabía si había planeado drogarme y maltratarme o atarme. Pensaba que sí, pero no podía probarlo. También desconocía quién me ató tan fuerte que perdía circulación en manos y pies. No pedía que se retiraran los cargos. Dejaría que ellos decidieran qué hacer con estas personas. Al final, todos recibieron lo que merecían. Diego fue condenado por asalto y secuestro, junto con posesión de drogas y otro delito por las armas encontradas en el maletero de su coche. Mateo se declaró culpable de asalto, y Valeria se declaró culpable de conspiración para cometer restricción ilegal. Creo que inventaron ese cargo solo para ella. Mateo recibió 1 año en una prisión de mínima seguridad, y Diego cumplió tiempo en una prisión de máxima seguridad. Valeria salió mejor librada. La pusieron en libertad condicional. A pesar de la sentencia leve, seguía siendo una condena por delito grave. Ya no tenía voz en el asunto de nuestro divorcio. Me deshice de ella, pero conservé la casa y todos nuestros ahorros. Un mes después de nuestro divorcio, Sofía se acercó y sugirió que hablara con Valeria. Según Sofía, Valeria quería explicar sus acciones y ofrecer una disculpa. Aunque actué reacio a reunirme con Valeria, en secreto tenía curiosidad por escuchar qué tenía que decir. Sofía me convenció de encontrarme con Valeria en un bar a 1 kilómetro de mi casa. Cuando Valeria se sentó frente a mí en la mesa, expresó gratitud por mi disposición a verla. Comenzó a disculparse por lo que había hecho, explicando que acababa de enterarse de mis supuestos affairs durante mis viajes. Refuté de inmediato su afirmación, diciendo que nunca la había engañado. Valeria pareció sorprendida e insistió en que, en ese momento, creía en la afirmación de Mateo de que yo la engañaba. Explicó que estaba herida y enojada, lo que la hizo perder perspectiva. Cuestioné su lógica, señalando que ya sospechaba de mi infidelidad cuando le pregunté qué le molestaba antes de mi último viaje, pero no compartió sus preocupaciones. Valeria admitió que debió comunicarse antes, pero necesitaba tiempo para procesarlo. Burlonamente, destaqué la absurdidad de sus creencias y acciones,
señalando que solo tenía la palabra de Mateo, y no se molestó en preguntarme directamente. Cuestioné por qué no me confrontó antes de planear su venganza, y expresé escepticismo sobre la participación de Mateo. Sarcásticamente, comenté sobre la calidad de los amigos de Mateo, incluyendo a Diego. Descubrí que Mateo se asociaba con traficantes de drogas, algo que desconocía. Pregunté cómo Valeria permitió intimar con Diego bajo la influencia de Mateo. Valeria se sonrojó y apartó la mirada, admitiendo que había dormido con Mateo la noche antes de mi regreso. Explicó que involucrar a Diego era para añadir insulto a la injuria. Curioso por el resultado esperado de sus acciones, pregunté si Valeria esperaba mi perdón por lo que hizo. Respondió expresando su creencia de que el plan de venganza equilibraría las cosas y les permitiría seguir adelante. Mi reacción fue otra carcajada. Señalé que, incluso si la hubiera engañado, nunca me atrapó en el acto. Reconocí el posible dolor que sintió al escuchar sobre el supuesto affair, pero enfaticé que no tenía evidencia concreta. Nunca me viste ni siquiera hablando con otra mujer, mucho menos estando con una. En lugar de confrontarme con tus sospechas, decidiste vengarte. Tu plan fue drogarme, atarme a la cama y hacerme verte con 2 hombres, uno de los cuales solía ser mi mejor amigo. Todo este escenario estaba destinado a humillarme, y pensaste que nos pondría en paz. La mayoría de las esposas habrían tenido una aventura si querían vengarse. Lo que hiciste fue mucho más allá. Y aunque te hubiera engañado, no podría perdonarte por lo que hiciste. Valeria bajó la cabeza, sollozando. Por favor, dame otra oportunidad. Te amo, siempre te he amado. Eres el único hombre que he amado. No quise hacerte daño. Lo que hice con Mateo y Diego fue solo sexo. No tenía nada que ver con amor. Por favor, ¿no puedo hacer algo para que vuelvas a amarme? Haré cualquier cosa si me das otra oportunidad. Solloza. Valeria, con los ojos muy abiertos y lágrimas corriendo por sus mejillas, me suplicó. No podía soportar verla llorar. ¿Realmente lo dijiste en serio, Valeria? ¿Dijiste que harías cualquier cosa? Susurra. Ella intentó secarse las lágrimas. Sí, quise decir cada palabra. Haré lo que quieras. Me levanté de la mesa, puse mi mano en el hombro de Valeria y me incliné para que mi boca estuviera cerca de su oído. Muérete, susurra. La cabeza de Valeria cayó sobre la mesa y siguió llorando. Todavía podía escucharla mientras salía por la puerta. 7 meses después, Beatriz y yo nos casamos.